Hola, qué bueno que estén aquí. Lo que llevan en el corazón, grítenlo desde la azotea. Bienvenidos, yo soy Beto Vargas. La historia de los seres humanos está llena de acontecimientos atroces que han marcado precisamente de tal manera el recuerdo de los pueblos y de las culturas que prácticamente se convierten en el mayor insumo de lo que recordamos como pasado y como historia. Por eso cuando vamos a los libros, cuando vamos a esas narrativas sobre lo que fue el siglo XVII, el XVIII, el siglo XX, lo que principalmente contamos son pestes, muertos, guerras, imperios que intentaron dominar y oprimir a otros. Pero en medio de cada una de esas historias se nos pierden a veces, y vale la pena siempre rescatarlas, las historias de los sobrevivientes, de aquellos que pudieron haber tenido el mismo final trágico, pero que lo trágico que vivieron no fue su final. Hombres y mujeres con números tatuados en sus brazos, que salieron de los campos de concentración cuando el ejército ruso o el ejército aliado liberaron por el frente oriental o por el frente occidental de la Segunda Guerra Mundial los campos de concentración que habían construido los nazis como solución final, entre comillas, para esa terrible campaña de exterminio que habían emprendido en contra de ciertas poblaciones. Y cuando estas personas cuentan sus historias, cuando se escucha a estos supervivientes, años después, hay un factor común en muchos de ellos, que fue decidirse a hacer con su existencia algo que de cualquier manera pudiera evitar que en el futuro otros padecieran las atrocidades que vivieron en carne propia y que llevaban, en este caso, tatuadas en su piel. Porque precisamente de eso se trata existir, no solamente de sobrevivir, sino de vivir por algo, de tener anclada y enraizada en el pecho la urgencia y la pasión de hacer con la vida algo extraordinario y algo que no termina en ti, y que no solamente te va a traer beneficios a ti, y que no solamente se te va a notar a ti, sino que va a terminar impactando, pero también de alguna manera contagiando la ilusión y la esperanza y la inspiración de otros para que también hagan con su vida algo extraordinario. Siento que la espiritualidad y la fe tiene que servirnos para establecer claramente esa diferencia. Cuando muchas veces se ha criticado a la religión por terminar convirtiéndose en una especie de narcótico o de alucinógeno que anestesia a las personas, no es gratis. No es gratis. Esa es una crítica que en muchísimos casos y en muchísimos momentos de la historia ha sido merecida. Cuando las piedades, cuando los rezos, cuando las prácticas, cuando las mismas instrucciones catequéticas o doctrinales se convierten en una manera de seguir adelante y soportar y resistir. Y muchos aspectos de la religión, y específicamente en el caso de la nuestra, de la religión cristiana y de la religión católica, se le enseña a la gente a aguantar, a resistir, a ser abnegado, a entregarle sus sufrimientos al Señor, como si hubiera una intención de fondo, puede que la haya o pueda que no, pero el resultado es el mismo, de perpetuar las injusticias o las atrocidades o las violencias que muchas personas tienen que padecer y frente a las cuales los líderes, en lugar de emanciparse y de convertirse en Moisés y decirles hay que salir de este Egipto, terminan convirtiéndose en un entrégale ese dolor a Dios. Entrégale ese dolor a Dios. Como si el Dios de Israel hubiera dejado a Israel
en Egipto diciéndole, bueno, pues resistan los latigazos y por la conversión de los pecadores, dale, ¿sí? Levanten más piedras, cada piedra ofrézcanla por un alma en pena. Bueno, ese Dios no existe, ese Dios no existe, ese Dios no es real, o por lo menos no es el que nos ha mostrado ni la tradición de Israel, ni la vida y la experiencia y la existencia de Jesús de Nazaret. La fe tendría que establecernos esa línea clarísima entre vivir y sobrevivir. Porque la supervivencia consiste en mantenerse otro día de pie. Y claro, hay momentos para eso. Hay momentos catastróficos, hay momentos para eso. Y hay momentos de terremoto existencial que son específicamente para decir, lo único que me interesa es mantenerme aquí mañana. Pero no puedes vivir así 50 años. No puedes vivir así 40 años. No puedes vivir así un año entero. Porque sea el duelo, o una enfermedad, o una situación terrible, o la miseria, o la exclusión, o cualquier situación indeseada o injusta que te ponga a vivir algo indeseable, no puede ser eterna, ni puede ser permanente, ni podemos quedarnos sin hacer nada. Tú no naciste para respirar y comer y buscar dónde refugiarte cuando cae la lluvia, o con qué arroparte cuando hace frío. Eso es importantísimo. Y eso es muy necesario. Y todos los que dicen tener fe en su corazón deberían trabajar todos los días porque cada vez menos gente en el mundo esté sin aire o sin comida o sin refugio o sin abrigo. Pero la vida no es solamente conseguir esas 4 cosas. La vida es hacer algo, es construir, es tener relaciones que sean significativas, es encontrarte con gente con la que puedas dejar huellas, es imaginar proyectos y crearlos, imaginar realidades y hacerlas, sean el almuerzo de tus hijos o la próxima plataforma tecnológica. No importa. No importa, porque en la historia de la humanidad ante Dios, Él no se descresta con nuestros números ni con nuestras grandes adquisiciones, sino con el significado que le dimos a lo que hacemos. Como las 2 moneditas de la viuda en la entrada del templo. Puede que sea muy poquito, pero al ser todo lo que tenía, parte la historia. Parte la historia de qué es dar y qué es ofrecerle a Dios lo que tú tienes. Yo creo que quien toma la religión en serio, quien se toma su espiritualidad de verdad, quien se hace responsable de su fe de alguna forma, quien tiene dudas sobre el sentido de la vida y no quiere pasar simplemente respirando y simplemente gastando aire y gastando comida y zapatos, sino que piensa y anhela que haya algo más, tiene que descubrir en qué momento pasa a que todos sus esfuerzos, su talento, su conocimiento, su fuerza se dediquen a vivir y a construir la existencia con mucho significado, que solamente sobrevivir, que solamente consumir para poder tener algo que desechar el día de mañana. Eso creo que nos ha faltado mucho. Eso creo que es necesario empezar a romperlo y eso creo que es necesario empezar a cambiarlo y a transformarlo en nuestras experiencias espirituales y nuestras experiencias de fe. No podemos seguir diciéndole a la gente que el mundo tiene que ser así y que la realidad tiene que ser así y que hay que entregársela a Dios. No, tenemos que enseñarle a las personas y tenemos que aprenderlo juntos y tenemos que lucharlo juntos y tenemos que aprender de los heroísmos de tantos supervivientes que existen y que normalmente no son líderes de nada, pero sin embargo empujan la humanidad hacia la plenitud, que es darse a la tarea de meterle significado, darse a la tarea de hacer cosas que no terminan en mí, que no concluyen en mí y que sus beneficios a veces ni siquiera tienen nada que ver conmigo, porque terminan afectando de una manera grandiosa la existencia de otros seres humanos que tal vez yo ni siquiera voy a conocer. De eso se tratan los verdaderos ideales, y si de algo debería estar repleta la fe de todos nosotros, es de ideales de transformación, de ideales de desarrollo, de ideales en los cuales podamos juntarnos unos a otros sin prejuicios y construir cosas hacia adelante que nos van a abrir caminos y que nos van a permitir sentir que no nos estamos asfixiando y que por tanto nuestro único propósito en la vida no puede ser la siguiente bocanada de aire. Insisto, cuando te estás ahogando, la única tarea es respirar.
Listo. Cuando estás teniendo una emergencia, la única tarea es mantenerte con vida. Hay situaciones que son exclusivamente para los primeros auxilios, pero la vida de fe no puede ser primeros auxilios por 30 años, porque eso es reducir escandalosamente la capacidad que Dios tiene de hacernos vivir y vibrar con cada cosa que hacemos. Tu trabajo, tu vocación, tus conocimientos, tus relaciones, las cosas en las que gastas el tiempo, las cosas en las que te esfuerzas todos los días, las razones por las que quieres desarrollar más inteligencia y más aprendizajes, incluso las cosas que haces simplemente porque están chéveres y te reportan un tris de alegría que siempre es tan necesaria, todas ellas deberían ser esfuerzos por vivir, no solamente por sobrevivir. Porque no se trata únicamente de salir del lugar de lo atroz, o del lugar del horror, o del lugar de la tragedia. Está bien salir, y es necesario salir. Y si en este instante estás pasando por un momento así de difícil y de tenso, resiste 5 minutos más, resiste porque pronto vas a poder ver que hay esperanza y que hay salida. Pero una vez salgas, hay que vivir, hay que transformar, hay que crear. Y como el caso de muchos de estos héroes de los que hemos estado hablando desde el inicio, dedicar una parte de la vida, si no toda, como haría Jesús, a que nadie tenga que pasar por el horror, a que nadie tenga que pasar por lo atroz, a que nadie tenga que pasar por los momentos críticos y de angustia, a que la vida de nadie que esté cerca de ti consista en resistir un día más. Cuando Jesús hace su gran primera declaración de vocación, cuando le cuenta a sus amigos por qué decidió hacer lo que hace, siente algo importante dentro del pecho y lo expresa de una manera sublime en una sinagoga, en un pequeño pueblo de Galilea que se llamaba Nazaret. Yo quiero contarle buenas noticias a los pobres, quiero liberar a los cautivos, quiero darle la vista a los ciegos, quiero liberar a los oprimidos y quiero contarles a todos que Dios nos da un año de gracia, que no nos está cobrando nada, que todas las deudas son redimidas. Y sentía que eso se estaba cumpliendo ahí mismo, en ese instante, en él y en lo que decía, y que era urgente que saliera a hacerlo. Pues si nosotros nos llamamos amigos suyos, discípulos suyos, seguidores suyos, lo que quieran, fieles, creyentes, etc., o simplemente buscadores a los que esa figura les puede resultar fascinante, pues la vida no se puede tratar de sobrevivir. La vida se trata de esforzarse por vivir. Y vivir significa ser capaces de tomar en nuestras manos la existencia, la nuestra, y también en lo que podemos tocar la de otros, para que haya realización, para que haya plenitud, para que haya posibilidad de soñar, para que haya posibilidad de desarrollo. Hay gente al lado tuyo que no sueña, porque no tiene posibilidades de soñar, porque están encerrados, no solamente que tengan un complejo, que tengan un miedo, que tengan... No, porque las condiciones en las que viven son asfixiantes. Y tu vida y la mía tendrían que servir para que puedan respirar un poco más, pero también para que salgan a la superficie y descubran que pueden hacer de su vida algo extraordinario. Esfuérzate por vivir, no solamente por sobrevivir. Definiciones desde la azotea. A veces las imágenes son mucho más poderosas que las formulaciones y que los silogismos para expresar una realidad. Y especialmente cuando se trata de expresar realidades que tienen que ver con la fe y que tienen que ver con la espiritualidad, hacer todos estos cálculos literarios y gramaticales para decir las cosas absolutamente correctas suele terminar en que nadie entienda nada. Pero las imágenes suelen ser muy poderosas. José Luis Cortés dice que lo que podría llegar a decepcionar a Dios no es que peques, sino que te aburras.
Y ahí es donde está la diferencia de lo que hemos venido hablando el día de hoy. Cuando me preguntan qué es el pecado, siempre digo que la mejor definición que encuentro de pecado está en una canción de Bacilos que se llama Guerras Perdidas. Y este fragmentito es, para mí, la mejor definición de pecado. ¿Quién pudo ser tan loco para cambiar el sol de la mañana por la llama de un fuego cualquiera? Y estoy 100% de acuerdo con Bacilos, porque el pecado, más que equivocarte, más que irte de cabeza en un desastre moral, es conformarse. Y es conformarse con lo mediocre y es conformarse con lo decepcionante. Es que teniendo la llama del sol, la cambies por un fuego cualquiera. Y si miramos muchas de las realidades de nuestra vida, queriendo nosotros y soñando con cosas increíbles, muchas veces nos conformamos con un pedacito y por aferrarnos a ese pedacito de una manera conformista, nos equivocamos de unas maneras, de unas formas drásticas y crueles con nosotros mismos y con otras personas. Si piensas muchas de las cosas de las que te arrepientes, así te arrepientas porque tienes unos modelos ahí mentales estrictos y verticales e inflexibles, tus auténticas equivocaciones han sido que sabías que podías hacerlo mejor, que sabías que podías ser más y aspirar a más. Y no hablo de codicia ni de ambiciones, sino de sacar lo mejor de ti. Y te conformaste con cualquier cosa, que pudiendo recibir y construir y esperar de la vida cosas increíbles, te conformaste con pequeños ratitos de alegría o de satisfacción. Y ese conformarse con la llama de un fuego cualquiera, cambiando el sol de la mañana, es para mí la mejor definición de qué es el pecado. Baruch Atah. Bendito sea, Señor, Dios, Rey del universo, por las víctimas, sobrevivientes de tantos hechos atroces en nuestra historia y especialmente aquí donde estoy, en la historia colombiana, que sobreponiéndose a lo vivido, yendo más allá del dolor que sufrieron y que sintieron, le han dado un giro a su vida y se han dedicado a que muchas otras personas no tengan que pasar por lo que ellas pasaron. Bendito seas por su tenacidad, por su resiliencia, porque cada paso que dan es un convencimiento de que en esos actos el reino de Dios está presente y vivo y construyéndose en medio de nosotros. Una recomendación desde la azotea. Antoine Legris es un periodista francés que fue víctima indirecta, pero muy directa, de los atentados en París en años anteriores. Perdió a su esposa, que estaba en un concierto allá en el auditorio del Bataclan, y escribió un texto que fue el diario de esos días terribles cuando se enteró de la noticia, cuando tuvo que hacer el reconocimiento, y días en los que su hijo no tenía todavía los 2 años. Esos diarios se recopilaron en un pequeño texto que se llama No tendrán mi odio. Y ese es el libro recomendado desde la azotea. Y bien, hasta aquí mi episodio de hoy y desde aquí el episodio de cada uno de ustedes. Podemos encontrarnos en Instagram. Busquen La Azotea Podcast. Si el episodio de hoy les gustó, digan por ahí que les gustó, compártanlo con quien quieran y dejen alguna reseña. Yo soy Beto Vargas. Lo que llevan en el corazón, grítenlo desde la azotea.